Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber, aleluya, creído a Dios. Gloria al nombre del Señor. Usted puede sentarse, hermano. Aleluya. Poderosa es la palabra del Señor. Quiero, hermanos, meditar bajo el tema: ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta muy importante que todo ser humano se debiera de hacer. La salvación no es un proceso religioso. Es una decisión que usted y yo tomamos de reconocer que estábamos perdidos. La salvación es creer que Jesús murió por sus pecados y por mis pecados, que Él es el único que nos puede salvar. Hoy Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Y hoy es día en el cual el que no ha recibido al Señor, hoy puede ser el día. Hoy es el día que puede tomar la decisión de su vida. Segunda de Corintios 6:2 nos dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Es hoy el presente. Mañana no puede ser tarde. La gran pregunta que este hombre hizo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Creo, hermanos, que nosotros todos debiéramos de examinarnos y hacernos esa pregunta. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos caminando? Porque puede ser que estemos en la iglesia, pero estemos a medias. Puede ser que andemos con una Biblia bajo el brazo, pero no la escudriñamos. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Esta pregunta debe de ser tan importante y todos debiéramos hacerlas. ¿Qué debo hacer para ser salvo?
Sabe que la salvación es un asunto personal. Nadie puede obligarte a hacerlo. Tú eres el que decides. Porque la elección tú la debes hacer. Solo hay dos lugares. Y los dos lugares son eternos. Hay un cielo, hay una gloria eterna, pero también hay un infierno eterno. Y esa es la pregunta que debiera hacerse el ser humano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Mire qué fácil la pone el Señor. Dios ofrece gratuitamente a todos, pero no obliga a nadie. Sabe que la salvación está al alcance de nuestra mano. Así de cerca está la salvación, del corazón a la boca. Porque con el corazón, dice, se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy es el día que Dios ha hecho para creer en el Señor Jesucristo. Yo con esta historia de Pablo y Silas que hemos leído en el texto en esta mañana, yo quiero hacer algo y quiero que me preste atención. Y es que quiero hacer un tipo de analogía de lo que es esta historia. Porque cuando uno lee la palabra, usted tiene que ir más allá y pensar, porque no todo se escribió. Usted tiene que pensar qué pudo haber pasado en ese calabozo. Y eso es lo que yo quiero esta mañana que usted me preste la atención, porque el contexto de esto es que ellos empezaron a predicar el evangelio. Y esto había causado un gran tumulto en aquella región. Dice la Biblia que Pablo y Silas fueron arrestados. Les quitaron la ropa. Les descubrieron las espaldas. Y dice que ordenaron azotarles con vara. ¿Cuánto ha sufrido usted por el evangelio, hermano? Somos muy frágiles en estos días. Somos de cristal. Con un no, Dios te bendiga. Ya no queremos ir a la iglesia. Ya no queremos predicar la palabra. Pero estos hombres dicen que fueron azotados con vara y después de haberlos azotado mucho. Hermano, a estos hombres los dejaron desmayados a golpes. Y no solo en las espaldas, en la cabeza donde le caían aquellos varazos. Todo su cuerpo adolorido. Estos hombres fueron azotados de tal manera que dice que después de haberlos azotado, mire, los echaron en la cárcel. Y le dieron una orden a aquel carcelero, el guardia que estaba ahí, que los guardase con seguridad. Ponles ahí y asegúrate. La vida de ellos o la tuya. Asegúralo. Y aquel hombre, dice la Biblia, que los recibió el mandato tal como se lo habían dado. Y dice que los metió al calabozo allá, a lo más profundo. Al calabozo más apestoso. Al calabozo donde habían ratones, donde había pestilencia, donde aquello era nauseabundo. Porque los presos ahí se hacían sus necesidades. Y la Biblia dice que los echó el carcelero y los guardó allá en la celda de más adentro. Y le aseguró los pies en el cepo. Imagínense. Si con unas cadenas que les ponen en los pies a los reos no pueden caminar muy bien, ahora ellos amarrados con llave y todo ello en un pedazón de madera, en un tablón de madera, sus pies, sus manos atadas al cepo, en una posición que, hermano, era dolorosa,
donde no se podían mover estos hombres. Pero es ahí, hermanos, donde yo comienzo esta analogía que yo quiero hacer. Cuando estos hombres estaban allá en el cepo, encarcelados injustamente por predicar la palabra de Dios, por llevar el evangelio, lo que habían recibido por gracia. Ellos llevaban allá a predicar lo recibido de Dios, lo iban a compartir. Y por ese llevar el evangelio estaban presos, habían, hermano, castigados, estaban sangrando, estaban alodoridos, todos hinchados. Y es aquí donde yo puedo ver que estos hombres, sus cuerpos llenos de heridas, sus cuerpos llenos de llagas, sangrando por los azotes de aquel cruel castigo que le habían dado. Y aquí vemos un calabozo. Yo me imagino ese calabozo, una pequeña celda donde había algunos agujeritos que no se pueden llamar ventanas, que quizás la luna de la noche estaba como estaba la de anoche. ¿Se fijó en la luna de anoche o no se fijó? ¿O no se fijan en esas cosas ustedes? Esa luna estaba como el día. Pues en la noche de que ellos estaban presos, yo me imagino que aquellos rayos de luz de la luna entraban por ahí. Porque usted va a ver que más después Pablo lo vio al hombre en lo oscuro, es porque había algo. Y es ahí, hermanos, donde yo puedo ver que estos hombres estaban ahí presos, estaban en una posición incómoda, en un lugar que no era carpeta la que había. Era piso de lodo, de tierra, humedad, apestaba todo eso, húmedo, y aquello invadía aquel lugar, aquel mal olor. El hedor era repugnante estar en esa celda. Oh, hermano, cuando yo veo esto, me imagino al apóstol Pablo, un hombre que había estado en las mejores universidades recibiendo clases como un alumno de aquel maestro llamado Gamaliel. Un hombre que no había estado acostumbrado a estar así en esa posición, sino que el hombre era alguien importante en la sociedad. Pero por cosas de la vida, él se hizo evangélico, se hizo cristiano. Y es aquí donde vemos el precio que estos hombres pagaron por predicar a Jesucristo. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Y aquí, hermanos, cuando estos hombres estaban ahí, pasó un rato, no se podían mover. Y aquí dentro con mi historia, hermanos, estos hombres no se podían mover. Estaban ahí con sus pies en el cepo, sus manos también encadenadas. Y estando en esa inmovilidad, sus cuerpos comienzan a adormecerse. Y entonces ahí comenzaron ellos. Yo me imagino, porque cuando hay una prueba de esa, es cuando comenzamos a recordar, a pensar y decir, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Como que si no debieran pasar las cosas a uno. A veces porque decimos, es que yo le sirvo al Señor, ¿por qué a mí me están pasando estas cosas? Y ya se han de imaginar la mente de estos hombres. ¿Qué pensarían? Y decían ellos, y esto es ser evangélico. Esto es llevar la palabra de Dios. Y es aquí donde puedo ver, hermanos, que quizás ellos pensaban, meditaban, recordaban, pero en silencio. Ninguno de los dos se hablaba en ese momento, porque estaban, hermanos, ya se han de imaginar cómo no estaría su rostro de golpeado.
los ojos inflamados, los labios, hermanos, quizás partidos, las orejas hinchadas, hermanos. ¿Cómo cree que esos hombres se sentían en ese momento? Y es ahí donde quizás el hombre llamado Silas comenzaba a susurrar y empezaba quizás a derramar lágrimas y pensar que por llevar el evangelio él estaba pagando un castigo que no lo merecía. Y quizás empezaba él a sosollar, a llorar en silencio. Y este hombre comenzó y al final salió su voz y le dice al apóstol Pablo, hermano Pablo le dice, creí que me iban a matar. El castigo fue tan severo que yo creí que no iba a soportar. Comenzó él a hablarle al apóstol Pablo y le decía, yo creí que ahí me iban a asesinar. Mira cómo me han dejado, apenas puedo hablar. Y es ahí donde Pablo le dice, quizás sí, le dice él, yo hubiera creído lo mismo que tú. Pero ¿sabes qué? Le dice, si no supiera que el Señor tiene el plan perfecto con nosotros, yo también creyera lo mismo que tú, Silas. Pero ¿sabes qué? Le dice él, aleluya. Le dice Silas, responde Silas y le dice, no lo niego, le dice, pero estos golpes en la espalda me están matando. Estos golpes que tengo en la espalda, yo no me puedo ni mover. Solo de imaginar, hermano, imagínense el castigo cruel que estos hombres habían recibido. ¿Sabes qué, Pablo? Le dice él, me siento liquidado aquí. Es tan cruel el dolor que me siento que me voy a morir. Pero es ahí donde el otro, hermano, porque es ahí donde hay que darse aliento. Y ahí vemos que yo me imagino que el apóstol Pablo le responde, ¿sabes qué? Le dice él, ¿recuerdas que el otro día yo te dije que tuve una visión en la noche? Ah, sí, le dice Silas, sí recuerdo que tú me dijiste que habías tenido una visión. Y le dice, pero no me la terminaste de contar, cuéntamela. Y aquellos que estaban ahí cerca escuchaban. Y le dice Pablo, ¿sabes qué? Esa visión nunca la voy a olvidar y yo me aferro a ella. ¿Te acuerdas que yo te dije que cuando pasábamos por Macedonia, allí yo tuve una visión de un varón con vestidos blancos como visten los macedonios? Y ese hombre me decía, ven aquí a nosotros, tráenos la palabra. Y es ahí, Silas, donde estuve por seguro que Dios me estaba llamando. Y eso es propósito de Dios. De esta saldremos también, Silas. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Porque, ¿sabes? Le dice que el Señor me ha llamado a mí a llevar este evangelio. Y esa visión yo la creo porque es una visión de parte de Dios. Y esa visión se tiene que cumplir porque ese es el propósito de Dios. Silas le responde, sí está bien, Pablo, no lo niego, pero estos golpes me están liquidando. Me siento desmayar. Mira, sabes que no me puedo mover, pero si me pudiera mover un poquito, Pablo, estaría mejor. Y eso ahí le dice, estos cepos me aprietan. Mira mis manos, mira yo no aguanto, Pablo, en lo oscuro, ¿verdad? Porque solo entraban rayos de aquella luna llena. Y es ahí donde le dice, mira estos cepos me aprietan, no me puedo cambiar de posición. ¿Sabes qué, hermano, le dice Pablo? Le sonríe. Yo me imagino a Pablo echándole una mirada y
y como una mueca, porque hermano, todo golpeado el hombre, todo su rostro desfigurado, tiró una sonrisa, pero no era una sonrisa, sino que era como una mueca que aquel hombre estaba haciendo. Y le dice, ¿sabes qué? ¿Tú crees que el Señor esté aquí con nosotros? Y le dice, sí, yo creo que sí está con nosotros. Yo creo que sí, Pablo, creo que, pero siento que este es el final de mi vida. Tan grande era el dolor, hermanos, que sí la sentía, pero Pablo le dice, mira, hermano Silas, si tú crees que que Dios sabe dónde estamos, sí, le dice Silas, yo sé que Dios sabe, y claro que yo sé que Dios sabe dónde estamos. Y se queda ahí Silas pensando y diciendo, sí, Dios está conmigo. Y se empezó él, guardó silencio por un rato, meditando en las palabras que Dios estaba con ellos. Tal vez eso a ellos lo confortaba a Silas. Y es aquí donde había pasado un gran tiempo y aquel silencio fue interrumpido por algunas ratas que llegaron ahí. Y Pablo estaba despierto y le llama, hermano Silas. Hermano Silas, ¿estás despierto? Sí, le dice Silas, no me puedo dormir. Estoy despierto. Parece, le dice Pablo a Silas, ya parece que es la medianoche. ¿Sabe? Le dice él, mira la luna, ¿cómo está? Vemos los rayos de la luna que entra por esas hendiduras a esta celda. Parece ser que es la medianoche. Y a la medianoche muchas cosas suceden. Y es ahí donde Silas le dice, Pablo le dice a Silas, mira Silas, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Le dice, si hacemos algo para mitigar este dolor. Porque el cuerpo había sido a tal, hermano, golpeado. ¿Quién podría dormir con tanto dolor? Y es ahí donde Pablo le dice a Silas, ¿sabe qué, hermano Silas? Hagamos algo. Porque no hay manera de que nosotros podamos soportar tanto dolor, pero adoremos al Señor, Silas. Y le dice Silas, pues sí, adoremos al Señor. ¿Qué cantamos? Y yo encontré un salmo que en el Salmo 18 donde habla, donde dice Dios, mire, con Dios saltaré los muros. Con Dios ejércitos derribaré. Pero empezó, no, le dice, mejor cantemos de adoración, Silas. Mejor cantemos de adoración porque cantamos cuando adoramos al Señor, esa adoración sale de lo más profundo del alma. Y hay un salmo que me llama la atención y se los quiero leer. Que estos hombres eran estudiosos de la palabra de Dios. Salmo 146. Comienzan, porque la Biblia dice que cantaban salmos y oraban a la vez. Y dice el Salmo 146, verso 8. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda. Sostiene el camino de los impíos, trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Alabad a Jehová porque bueno
cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro Dios y de mucho poder. El entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Comenzaban ellos a redactar estos salmos. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Y es aquí, hermanos, donde a través de la alabanza y la adoración que estos hombres empezaron a levantar a medianoche, aquel lugar maloliente que estaba ahí, aquel calabozo sucio, empezó a salir un aroma espiritual por todo aquel alrededor, porque aquellos hombres estaban dando esa fragancia de adoración a Dios. Y aquí dice la Biblia que mientras ellos cantaban, y mientras ellos cantaban, el uno adoraba, el uno oraba al Señor. Y dice que los presos los oían. ¿Qué dirían esos presos? ¿Qué dirían los que no conocen al Señor de un cristiano que se queja por todo? Porque hay cristianos que se quejan por todo, hermano. Si se hace, no está bien. Y si no se hace, no está bien. Tienen algo que decir. Pero estos dos hombres, hermanos, aquí los vemos que en vez de estarse quejando, empezaron a adorar, adorar, adorar. Y Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y empieza aquella fragancia de oración y aquellos presos con atención, hermano. Oigan, estos en vez de llorar están cantando. Porque eso es lo que debe ser el Hijo de Dios. El Hijo de Dios no puede andar llorando por todo. Llora ante la presencia de Dios, pero allá da la cara. Sí. Y estos presos con atención los oían. Y decían, pero estos están locos. No dicen eso de nosotros. Estos están locos, dicen. Miren, anoche estuvieron hasta como a la 1, se fueron como a las 2. Y a las 10 ya están de vuelta. Estos están locos. Mas no entienden que el Señor, hermanos, es el Señor de la alabanza. Y en medio de la alabanza nosotros somos confortados. Él se mueve en medio de su pueblo. Cosas grandes suceden. Si está enfermo puede ser sano. Si está cargado, todas esas cargas se las deposita al Señor. Dice que los presos con atención los oían cantar. Y cuando ellos adoraban y quizás ellos decían, Dios sigue siendo bueno. Y comenzaban a alabar al Señor. Nada de quejarse ni de pedir nada. Solo adoraban. De ellos hemos aprendido nosotros. En las situaciones difíciles, y adorar al Señor. ¿No le ha pasado a usted que a veces, hermano, la tribulación es tan grande, pero cuando usted se pone a alabar al Señor, allí es confortado, allí usted siente la mano de Dios que se mueve a favor de cada uno? Yo me inventé esta canción, ya la he oído, pero digo yo, comenzaron a cantar. Mire, porque ellos daban testimonio de Cristo.
Y comenzaron a cantar: con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, de todo pueblo y nación, nos has hecho reyes. No somos cualquier cosa, hermano. Y comenzaban ellos y decían: exalta al que vive y reina, adora al Dios altísimo, al eterno Cordero de Dios. Y comenzaban a cantar, hermanos. Yo me imagino estas alabanzas y aquellos presos comenzaban a escuchar esas voces, hermanos, y los presos los oían. Y mientras esto estaba sucediendo, la Biblia dice, hermanos, que cuando hay gratitud, no le importa, hermano, esté en la cárcel, usted está libre para adorar al Señor. Donde estemos, hermanos, cuando hay gratitud, el lugar que sea, puede ser el más oscuro, puede estar pasando valle de sombra, pero si hay gratitud por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, somos libres. Somos libres para adorar al Señor. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Y aquí, hermanos, ellos daban testimonio y exaltaban al Señor Jesucristo. Y es aquí donde, en medio de ese momento, porque aquellos hombres no empezaron cuando ellos sentían dolor en su cuerpo, pero cuando alababan al Señor, ellos se sentían bendecidos y ese bálsamo corría sobre ellos. Y su dolor, hermanos, era mitigado, era calmado, porque Él es el que venda las heridas. Él es el que venda las heridas. Y entonces el verso 26 nos dice: entonces mientras ellos estaban cantando y adorando, dice el 26, sobrevino de repente un gran terremoto, que de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y dice que al instante se abrieron las puertas y las cadenas que tenían aquellos presos se cayeron. Esto era para que toda aquella gente saliera como huyendo, o sea, somos libres. Pero yo misma me ponía a pensar por qué estos presos no salieron huyendo cuando se vieron que estaban libres. Estos hombres sabían, algunos de ellos estaban ahí para matarlos el siguiente día. Pero había quienes de ellos que quizás ya sabían que iban a morir, pero ellos dijeron: en nuestro plan no está morir aplastados. Y no salieron corriendo, sino que se fueron quizás para donde estaba Pablo y Silas. Y mientras se sacudían aquellas paredes, aquellos cimientos, aquellos hombres seguían cantando, seguían adorando. Y es ahí donde vemos que estas cadenas se caen. Ellos quedan libres, pero hermanos, no se les ocurre escapar. Saben que al tratar de salir alguna pared les podía caer encima. Y saben que, hermano, yo me ponía a pensar esto, que cuando vio el carcelero, mire que el carcelero escuchaba, pero se había ido a dormir. Y dice el 27, despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada. Porque le habían dicho: si se te van, tú pagas con vida tuya. Y saca la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y es esto más Pablo, cuando ve, hermano, aquella silueta de aquel hombre que estaba a punto de quitarse la vida, de suicidarse, le dice:
No lo hagas. Aquí estamos todos. Y esto me pone a mí a pensar que le podemos decir al Señor, aquí estamos todos. No tenemos que ir allá afuera, estamos aquí adentro. Aquí estamos todos, Señor. Dice que Él abrió las puertas de las cárceles, abrió los ojos a los ciegos. ¿Cuántos de nosotros vivíamos encarcelados espiritualmente? ¿Cuántos de nosotros caminábamos a ciegas? Pero un día Cristo abrió nuestros ojos, nos abrió las puertas de la cárcel y nos ha hecho libres el Señor. Y vea lo que dice ahí. Entonces le dice Pablo, clamando a gran voz, diciéndole, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué bonito sería de decirle al Señor, aquí estamos todos, Señor. Pero no todos los que empezamos un año terminamos, ¿verdad? Qué bonito que al terminar el año los que empezamos, aquí estamos todos, Señor. Aquí estamos todos los que empezamos. Pero durante el tiempo, unos se van yendo, se mudan, otros se toman vacaciones espirituales. Y entonces vea lo que dice. Él entonces pidiendo luz. Porque sabe, hermano, ¿quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El hombre pidió luz para ver dónde caminaba. Y encaminándose aquel hombre se precipitó allá adentro donde estaba Pablo y Silas. Y temblando. Mire, hermano, es que ante la presencia de Dios, hermano, temblamos. Y este hombre llega donde está Pablo y Silas y dice que se postra a los pies de Pablo y Silas, sacándolos de ahí del calabozo. Les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa es la gran pregunta que el amigo se puede preguntar hoy. La pregunta del millón, ¿qué debo hacer? Muchos creen que hay que hacer tanta cosa. Pero ¿qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mire, hermano, este carcelero sabía que estaba perdido. ¿Sí o no? Usted cuando vino al Señor y comenzó a ver la luz clara, porque esta palabra, hermano, es la luz, es la lámpara que nos ilumina nuestro caminar y nos hace ver que nosotros estamos en deuda con Dios. Somos deudores, dice la palabra, no a la carne, sino a Dios. Y es ahí donde comienza el carcelero y comienza a caminar. Y esto, hermanos, le dice Jesús, mire, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. El hombre necesita la luz del Señor. El hombre necesita la luz de Jesucristo. Jesús es la luz. Y el que anda en luz, hermano, no andará en tinieblas. Aquel hombre se postra delante de Pablo y le dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, señores? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Aquel hombre, hermano, sabía lo que estaba pidiendo. No era ignorante. ¿A cuántos se les ha predicado el evangelio? Y saben cuál es la verdadera cosa. Que no quieren aceptar es una cosa, pero el hombre sabe. El evangelio ha llegado. Y este hombre había escuchado el evangelio. Había escuchado la palabra. Por eso él al llegar le dice, ¿qué debo hacer? Varios llegaron a Jesús y le dijeron, ¿qué debemos hacer, Señor? ¿Se acuerda aquel joven? ¿Qué haré para ser salvo? Creía comprar la salvación.
La salvación es dada por gracia. Nadie merecía nada. Por gracia es dada la salvación. Hoy puede el amigo y aún algún cristiano que anda a media se puede hacer esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Afirme los pies en el evangelio. Esas rodillas paralizadas, dice, que agarran solo para otro lado. Que lo cojo de dentro al camino y se enderece. Es una gran pregunta que puede ser una interrogante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Mire, este carcelero sabía que la condición de él no era la adecuada espiritualmente. Él se dio cuenta que él necesitaba de algo y necesitaba de alguien. Y por eso él hace la pregunta y dice, ¿qué debo hacer, señores? ¿Qué debo hacer? La salvación es gratuita. A nosotros nos gustan las cosas gratis, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero ¿por qué el evangelio no nos gusta? ¿Por qué el evangelio no le gusta al que no quiere al Señor? Si esto es gratuito. Ya todo lo hizo el Señor en la cruz del Calvario. Ya no hay necesidad de hacer tanta cosa. Solamente creer que Él es el Hijo de Dios. Solamente creer. El que cree en Él será salvo. Así de fácil, hermano. Dice el libro de Job, capítulo 22, verso 21. Reconcíliate ahora con Dios. Y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. O sea, hermano, que estamos enemistados. El hombre sin Dios está enemistado con Dios y necesita un reconcilio. Reconciliarse con el Señor. Enemigos éramos de la cruz. Gloria al nombre del Señor, pero ahora ya no somos enemigos, ahora somos sus hijos. Podrá decir el hombre, yo no soy un pecador, pero el carcelero se dio cuenta que sí necesitaba, que su vida espiritual estaba en un declive tremendo, que si no, tenía que creer en Jesús. Es la única manera que el ser humano puede ser salvo. Y esto, hermanos, el hombre entiende que el hombre carcelero entiende que hay algo, hermanos, en él que necesita de Dios. Le están diciendo, acepta la salvación, porque solo en el Señor Jesucristo puede ser salvo. Amén. La Biblia dice que no hay otro nombre, ¿verdad? Dado a los hombres, bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solo Cristo salva. Gloria al nombre del Señor. Y Él dice, ¿qué debo hacer? La gran pregunta, ¿qué debo hacer? Amigo, podrás hacerte miles de preguntas, pero nada de esas preguntas te van a llevar a ningún lado. Pero esto que tienes que creer es la respuesta. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida. Tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Como le dije al principio, solo hay dos lugares. Y los dos lugares son eternos. Dice, pero estas cosas, dice Juan en su evangelio, se han escrito para que creáis,
Para eso se escribieron estas cosas. Mire la historia que estamos estudiando el día de hoy. El carcelero de Filipos. La salvación llegó a su lugar de trabajo. Yo no sé la salvación a dónde le llegó a usted, pero a este hombre le llegó ahí a la cárcel. A veces no entendemos los planes de Dios. Y sea donde sea que lo lleve el Señor, el que es evangélico va a predicar allá. Sea que lo lleve a la cárcel. Si es cristiano va a predicar la palabra. Gloria al nombre del Señor. Por estas cosas dice el evangelio, se han escrito para que creáis. La fe viene a través del oír. Del oír, palabra de Dios. Así se activa la fe de nosotros. Aleluya. El evangelio dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que en esta hora hacemos la invitación al amigo. Hacemos la invitación a aquel que se quiera reconciliar. Póngase de pie. Que se quiera reconciliar con el Señor. ¿Qué debo hacer? Dijo el carcelero, para ser salvo. Y la Biblia, hermanos, dice que este hombre lo llevó. Mire, después que él recibió al Señor, que creyó en Jesucristo. Gloria a Jesús, aleluya. Mire, dice que le hablaron las palabras del Señor a él y los que estaban en su casa. Y él, después que había creído, les tomó. Mire, y a la misma noche les lavó las heridas. Enseguida se bautizó. Este no estuvo esperando que le dieran clases de bautismo. Rápido, hermano. Al mismo momento se bautizó él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa, mire. Mire. Había nacido de nuevo. Este hombre se había arrepentido de verdad. Había gozo en su alma. Había alegría en su corazón porque la salvación había llegado a su casa. Así que, amigo, hoy la salvación ha llegado a ti primeramente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Padre nuestro, tu palabra se ha predicado. Gracias le damos, Señor, porque has sido bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, oramos esta mañana. Que seas tú, Señor amado, tocando el corazón a través del mensaje del evangelio, Señor. Te pedimos, oh Dios, que esta palabra pueda germinar, pueda crecer en los corazones. Y que tú, Señor, que el que da todo crecimiento, Padre, pueda, Dios vivo, hacerle ver a aquel que está en necesidad. Que sin ti nada se puede hacer, Señor. Si hay alguno que quiera recibir al Señor, cantemos esa alabanza que ya les canté, hermano. Por su sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos en la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero. Oh, sí, Señor, de gloria.
Adoramos, te adoramos, te adoramos. Adoramos. Vamos a hacer una oración por sanidad para toda la iglesia. En esta hora, Señor, en esta hora, Señor, que aquel que pide un milagro lo pueda recibir, Señor. Eres tú, Señor, el que llevaste todas nuestras enfermedades. Por tu llaga hemos sido sanos. Señor, en esta hora oramos, Señor, por esos dolores de cabeza, por esos dolores de espalda, Señor, por esa diabetes, Señor, por esa presión alta. Se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, tú nos has dado la potestad, mi Dios. Y en esta mañana oramos por sanidad, Señor. Sanidad, sanidad, mi Dios amado. A Él la gloria, sí, Señor. Padre, glorifíquese. Amado Dios, hay peticiones, Señor, en esta hora. Llena nuestras vidas, Señor, de ti. Llena nuestras vidas de ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, todo problema cardíaco se va, Señor. Todo problema de riñones se va en el nombre de Jesús. Oh, sí, mi Dios, cualquier sea la necesidad. En el nombre de Jesús, Señor de Nazaret. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios.